Bien, buenas tardes con todos. Espero se me copie. ¿Sí? Sí, Se se le le escucha escucha, bien, profesor. profesor. Ujú. Ok. ¿Me dan chance de compartir la pantalla? ¿Se ve la pantalla? ¿Mi Sí, sí, sí se pantalla? visualiza. Sí, sí. Ok. Bien. Eh, Vamos a hablar de lo que es la lixiviación de un mineral cuprífero. Eh, Cuando hablamos de la lixiviación de un mineral cuprífero, tenemos varias técnicas a realizar para poder extraer el cobre con la mayor recuperación posible y al menor costo también posible. El procesamiento de minerales tiene que ver con una relación costo-beneficio. Es un negocio en el cual lo que queremos es extraer el cobre con el menor costo posible para tener la mayor ganancia posible, como toda empresa, como todo negocio, ¿no? Desde el punto de vista de las técnicas que utilizamos, tenemos dos técnicas en general para la lixiviación. Una es la percolación y otra es la agitación. ¿Qué diferencia entre percolación y agitación? La diferencia está básicamente en los costos y la forma como se hace el procedimiento. Como técnicas de percolación existentes, tenemos la lixiviación in situ, que es la más económica de todas, pero también la de más baja recuperación. La lixiviación en botaderos, lixiviación en pilas, y aquí básicamente se centran las lixiviaciones de los minerales de baja ley. Esto es para cobre o para cualquier otro mineral también con una relación similar en cuanto a la ponderación de la ley, o sea, ley baja. Cuando la ley ya se eleva, y eso también es relativo, hay que ver a qué decimos ley elevada o ley baja, el mineral, en este caso cuprífero, básicamente, en el caso de Chile y caso peruano, si nos centramos en cobre, se realiza por lixiviación en bateas o el bad leaching. Si hablamos desde el punto de vista de cobre, lo que está en negro, esta parte que está acá, es para minerales que están entre 0.10 y 0.5, 0.6 por ciento de cobre por tonelada de mineral. Si la ley se va elevando, ya cabe la posibilidad o factibilidad de evaluar si se puede hacer una lixiviación en bateas. En ingeniería no existe una ley universal que me diga cómo debo procesar un mineral. Cada mineral es distinto, pero si nos centramos para no dilatar el tiempo en la técnica, una referencia para poder hacer un proceso, por aquí estamos hablando de leyes que están por debajo de 0,6, 0,7, hacia abajo, leyes de cobre que son económicamente rentables según la técnica respectiva. Y si hablamos de leyes que estamos en 1%, 1,5% en promedio referencial, estamos hablando de una lixiviación en bateas. Puede ser 2%, 2,5%, 3%. Repito que va a depender de eh, los costos operacionales. Pero algunos dicen, ingeniero, cuando empezamos con la primera técnica es extremadamente barata, así es que me conviene hacer esta. Pero lo que hace que uno no realice esta prueba para minerales de mediana ley o alta ley es que la recuperación es muy baja. ¿Qué ocurre? Repito, cuando voy pasando de técnica en técnica, mi costo operacional por tonelada de mineral tratado se eleva, pero también lo que se eleva va a ser mi recuperación. Entonces, la lixiviación en bateas la consideramos en líneas generales como la frontera entre lo que es la percolación, que es la lixiviación de minerales de baja ley, y los minerales de alta ley. Para la alta ley, netamente alta ley, que hablamos leyes de cobre de 3, 4, 5% o más, tenemos por la lixiviación en tanques de agitación y la lixiviación en tanques de agitación con circuito de decantación en contracorriente conocido como CCD. Entonces, los minerales denominados como de alta ley, estamos dando minerales que se pueden lixiviar por bateas o por agitación, ya que la lixiviación en circuito en CCD es una agitación. Entonces, podemos resumir como la lixiviación para minerales de alta ley como agitación y bateas. Ahora, algo muy importante que aclarar aquí es lo siguiente. Cuando hablamos de lixiviación en mineral cuprífero, hay una enorme diferencia con la lixiviación de un mineral aurífero. En el caso de un mineral aurífero, yo puedo lixiviar ese mineral tanto en matriz oxidada como en matriz sulfurada. En el caso de un mineral de cobre, yo no puedo hacer eso. En el caso de un mineral de cobre, la lixiviación se da para un mineral oxidado, al cual decimos un óxido de cobre. No debe ser un mineral sulfurado. En mineral sulfurado, lo que hacemos es concentración por flotación. ¿Okay? Esa es una enorme diferencia entre lo que es la lixiviación de cobre con la de oro. Por ello, la lixiviación de muy alta ley, tanques o un CCD, es bien raro realizarla,
pero no nos escapamos de realizar esas técnicas. ¿Por qué? Porque tenemos zonas en el Perú donde tenemos una alta ley de mineral que ameritarían hacer tanques de agitación. Lo que ocurre es que, dada la coyuntura, dada los problemas sociales que existen, los conflictos, hay algunos medianos proyectos que no se están desarrollando y solo se está haciendo énfasis en los grandes proyectos. Así es que la realización de una lixiviación en tanques en el Perú es factible, pero va a depender mucho de la licencia social. En bateas ya lo tenemos, existe, ¿no? Y tenemos una característica de ser un referente mundial en cuanto a bateas, que es en el caso de Justa. Para yo poder realizar la lixiviación de un mineral, repito, es un mineral en matriz oxidada, lo que yo tengo que hacer es realizar la comminución primero. Hacer un chancado primario, un chancado giratorio de repente, un circuito chancado, un stockpile de gruesos, un apron feeder que transporte el mineral, lleve una clasificación, el grueso va a pasar a una chancada secundaria, de repente una chancadora cónica, una MP, el fino del circuito de chancado secundario se va a dirigir a una clasificación típica de como cualquier circuito chancado, donde el material grueso va a retornar y va a ser clasificado y va a retornar a la chancadora terciaria, que ya en los proyectos del siglo XXI ya no usamos generalmente una chancadora short head o una cónica de cabeza corta, debido a los altos consumos energéticos, ¿no? En primaria se consume una energía relativamente baja por tonelada mineral, en la secundaria se consume más y en la terciaria mucho más. Por eso hay tecnologías que nos van a ayudar a reducir los costos operacionales. Recordemos que nuestro gran detalle en operaciones es, o nuestra meta, ¿no? Si hablamos del punto de vista de ingeniería, es reducir los costos operacionales y eso le decimos una optimización. Entonces, el uso del HPGR está cada vez más siendo más frecuente, así como otros equipos en áreas como la flotación que se van insertando dada el buen rendimiento de estos equipos en los procesos. Entonces, si dejamos de lado por un momento el chancado, yo sé que tengo que hacer chancado y en algunos casos tengo que hacer molienda, sobre todo cuando voy a hacer una lixiviación en tanques. ¿Ok? Ahora, algo muy importante que hay que tener presente es que siempre decimos, ¿no? Mineral de baja ley, yo lo hago en un pad. Mineral de alta ley, tanques. Por ejemplo, esa es la mecánica que hacemos en el caso aurífero. En el oro decimos o es pad o es tanques. Pero ¿y por qué no bad leaching? En el caso de cobre ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, repito que no existe una fórmula matemática que te diga qué tecnología aplicar, qué técnica aplicar para poder lixiviar un mineral. Pero sí, lo que yo puedo hacer son pruebas metalúrgicas que determinen cuál de las técnicas posibles, si nos ponemos a explorar en una técnica de lixiviación en pad, una técnica de lixiviación en bad leaching y una técnica de lixiviación en tanques, cuál es la que me genera mayor ingreso económico. Entonces, la toma de decisión de cuál técnica es la que debo realizar es la que me dé mayor ingreso económico. Como recuerden que es un negocio. Entonces, en ese sentido, algunas de las características en el caso de minerales por ejemplo, auríferos, comparados con el de cobre, procesamientos que están definidos, supuestamente deberían ser para procesamiento de minerales de alta ley, han sido procesados por técnicas de baja ley, como es el caso del heap leaching. ¿Y qué ha generado? Ha generado de que la recuperación del proceso o el ingreso económico para la empresa sea mucho mayor que en un tanque, lo cual resulta contradictorio porque la bibliografía nos dice de que un pad tiene una baja recuperación comparado con un tanque. Pero ¿qué ocurre? Eso es lo que dice la referencia, lo que ocurría hace 40 años atrás. Pero recuerden que nosotros siempre estamos en una operación ¿para qué? Para poder evaluar y buscar la mejora continua del proceso. Entonces, en ese sentido, se han ido mejorando las famosas recuperaciones que dicen los libros, entre comillas, ¿no? Ya no es 60%, sino la recuperación sube a 70%, en algunos casos 80% u 85%, y eso hace que a veces una técnica de lixiviación de baja ley sea mucho mejor que una técnica de alta ley. ¿Por qué? Porque la de alta ley tiene más recuperación, pero también su costo es elevadísimo. Entonces, la toma de decisión para poder realizar una técnica de lixiviación, ¿en qué está? Está pues en los costos. No el costo de la operación propiamente de lixiviación en sí, sino de todo el proceso. A veces, para poder ahorrar en el proceso, hay que tener un proceso intermedio que puede ser costoso. Entonces, dentro de las técnicas de lixiviación, esta es la más común que se estila en el mundo, que es la lixiviación
en pads, ¿no? En módulos o en celdas. Que es una construcción, apilamiento mineral, una pila estática en este caso, en forma piramidal, donde se clasifica el mineral de acuerdo a sus leyes, su mineralogía, sus parámetros de riego, los caudales, qué tipo de bomba voy a usar, accesorios, rey de riego, ratio mojado, etcétera, etcétera. Y sus pozas respectivas. Entonces, esto generalmente es para un mineral de baja ley, pero también pudiera ser para un mineral de ley intermedia, porque no existe, escuchen bien, no existe una fórmula o una tabla que me diga cuál es un mineral que debe ser considerado baja ley o un mineral que debe ser considerado de alta ley. Nosotros operacionalmente decimos, si la ley de cobre en matriz oxidada estamos en 0.3, 4, 5, 6, a eso le decimos baja ley. Y si la ley estamos hablando de 3%, ya es un mineral que sin hacer una prueba decimos que lo más probable es que no sea procesable en PAT, pero decimos lo más probable. No descartamos la prueba, ¿ya? Por eso no hay que cerrarnos a lo que diga un libro, ¿no? Entonces, lo que dice un libro es lo que alguien dijo en un momento que puede ser refutado en otro. Entonces, tenemos la lixiviación en PAT, ¿no? Aquí tenemos los saltamontes, ¿no? Que son las fajas transportadoras que están apilando celdas en un PAT, ¿no? Parte del proceso. Esto es para un mineral de baja ley, se ve la característica oxidada del mineral. Y esta es otra forma de apilamiento que hacemos en el caso de PAT, que es los famosos espigones. Tengo la superficie donde voy a apilar el mineral y coloco por un lado una especie de camino, ¿no? Por donde van a transitar los vehículos pesados y luego van a descargar el mineral y yo voy a formar estos espigones laterales para ahí posicionar mi excavadora y cuando hacen el volteo mineral ir distribuyendo homogéneamente en toda región hasta que llego a cubrir todo el pad con el mineral, ¿no? La excavadora la quien nivela el mineral en el pad, que es una técnica, ¿no? Otra es la usar, pues, una rotopala, ¿no? Un sistema de rotopala, perdón, rotopala es para descargar, un sistema, lo contrario, una rotopala es una stacker con una faja móvil, un carril móvil que va a empezar a apilar mineral paulatinamente y para formar los niveles en capas, que lo tenemos eso también en gran minería. Pero eso sería para pads, ¿no? En el caso más interesante, ¿no? En el caso más crítico, si el mineral pues tiene una ley de 7% de cobre, exagerando, y existe, por ejemplo, nosotros a través de pruebas que hemos trabajado, a través de minerales del sur, minerales de zona de Pisco, zona de Marcona, hemos tenido minerales, muestras minerales, ¿ya? Que han llegado hasta 20% de cobre, ¿no? Pero un cobre bastante oxidado. Normalmente es algo que no se está procesando. Siempre se procesa minerales de una ley mucho más baja. O lo que hace mina es un blending, ¿no? Pero hay empresas pequeñas, medianas, que tienen esa condición de ese mineral, ¿no? O sea, en pocas palabras, lo que tienen es un concentrado. Y ellos dicen, pero ¿para qué voy a diluir mi mineral? O sea, ¿para qué lo voy a mezclar con roca para bajar la ley? Si ya está concentrado. Y es un mineral oxidado. Tiene de repente crisocola, tiene malaquita. eh, entonces dicen, pero ¿por qué voy a diluirlo? Este mineral tiene un valor, ¿no? O sea, lo que queremos en concentración de minerales o hidrometalurgia es concentrar el mineral, no diluir. Entonces ellos dicen, pero como yo no quiero diluirlo, ¿qué puedo hacer? Puedo lixiviarlo. Pero ¿cómo lo lixivio si es que yo no tengo ningún referente de cómo se debe lixiviar ese mineral? Entonces, la lixiviación en tanques es factible, ahí sí, con más razón, para un mineral de 7, 8, 10% de cobre, que es muy raro, y tendría que realizarlo en un tanque lixiviación. ¿Cuál es la condición aquí? Aquí no hay un riego, aquí hay que lixiviar usando una solución de cobre, teniendo cuidado con el mineral propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el mineral que yo lixivie en el tanque va a tener una condición básica. Este mineral es una tipo crisocola, que es una roca, o de repente es un mineral diferente a la crisocola. Y si es el talé, entonces este mineral tiene que ser un mineral carbonatado, para no dar nombres mineralógicos. O es crisocola, o es malaquita, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, o de repente atacamita. Entonces, esos minerales carbonatados, ¿qué hacen? Te generan un fuerte consumo de ácido. ¿Por qué? Porque el carbonato reacciona con el agente lixiviante, que es el ácido sulfúrico, antes que el ácido sulfúrico reaccione con el mineral de cobre.
Entonces, siempre que tengamos que lixiviar en un tanque, necesitamos en el proceso ir haciendo un pretratamiento, haciendo o matando, decimos, al carbonato, para que cuando en el tanque llegue el mineral, ya ha pasado por el chancado a la molienda, ya el mineral no tenga la presencia o el efecto del carbonato sobre el agente lixiviante que es el ácido sulfúrico. Y así lo que vamos a lograr es tener una cinética de lixiviación en los tanques adecuada. ¿Y por qué lixiviar en tanque un mineral de alta ley? Porque en mi recuperación, hablo de la recuperación metalúrgica, yo puedo tranquilamente sobrepasar el 95%. ¿Y por qué no debo usar una lixiviación, por ejemplo, en PAD? Porque para lixiviar en PAD, primeramente, si es que la lixiviación fuera muy buena, como debe ser por la alta ley, yo recuperaría, por ejemplo, digamos un 80%. Si yo digo que tiene, vamos a poner un valor sencillo, 10% de cobre mineral. Si recupero el 80%, hay un 20% que no estoy recuperando. O sea, me está quedando en el ripio 2% de cobre. Pero ¿cuánto tiempo me demoro en hacer esa lixiviación en un pad? Me voy a demorar aproximadamente 70 días. Ah, y todavía lo tengo como cobre en solución. Pero aún tengo un ripio que tiene 2%, que todavía es un mineral que puede ser procesado por pad. Si lo vuelvo a procesar por pad, voy a recuperar 80%. Estamos yendo y siendo optimistas, ¿ya? Entonces, 80% de 2% me va a dar 1.6, me está quedando más o menos 0.4% de cobre en el ripio. ¿Cuánto tiempo pasó? Primero 70 días, estoy en la segunda etapa, van 140 días, pero 0.4 todavía es lixiviable. Puedo seguir lixiviando y me voy a demorar más de 200 días sin lixiviar. Y solo hablo del cobre en solución. En cambio, en un tanque, yo lo voy a sacar en el peor de los casos en 4 días. Entonces, los tiempos, no es lo mismo lixiviar el proceso en sí, solamente si nos centramos en lixiviación, trabajar 4 días que trabajar 200 días, porque en 200 días tengo que pagar energía, campamento, impuestos, sueldos, etcétera, mantenimiento mecánico, eléctrico, de todo. Entonces, es un proceso que unitariamente por tonelada es caro, pero cuando hago la comparación de todo el proceso, va a ser más barato que el otro, ¿no? Entonces, por eso le decía que la toma de decisión en el proceso está en qué? Está en no de qué tan caro es esta etapa, sino todo el proceso, cuál es mi costo por tonelada de mineral procesada y cuánto es el producto que tengo, ¿no? Para la venta y en cuánto tiempo lo tengo. Entonces, cuando nosotros procesamos por lixiviación en tanques, tenemos que hacer nuestros controles operacionales, sacar nuestras muestras, nuestras pulpas, tener nuestros embudos con papel de filtro, filtrar, y la solución es ir evaluando su fuerza ácida, ¿no? Para eso tenemos una técnica de valoración. También la muestra seleccionada determinada su fuerza ácida, que me va a permitir a mí ver si en un tanque tengo que aumentar el ácido o no. Tenemos sistemas automáticos que pueden hacer ese control operacional, solamente le puedo dar esa orden, de si el ácido está sobre tal concentración, ya no lance más ácido, y si el ácido está por debajo, lanzar más ácido hasta que se equilibre eso. Es similar al control de pH en una celda de flotación. Entonces, la labor del operador en la zona, ¿cuál es? Control de parámetros. ¿Cuáles son sus parámetros? El pH indirectamente, porque al controlar la fuerza de ácido sulfúrico, estoy controlando también el pH del proceso. ¿Qué más? La muestra que está sacando para determinar la fuerza ácida también le sirve para hacer un análisis químico. Y en análisis químico instrumental, lo que va a determinar es cuánto de cobre estoy obteniendo en mi PLS por cada tanque de proceso, que generalmente son 4, 5 o 6 tanques de lixiviación. ¿Y eso para qué? Para evaluar mi cinética de proceso. Porque en la cinética de proceso yo sé cuánto estoy recuperando. Si yo al final de la evaluación de mis tanques me doy cuenta que mi recuperación va a ser 84% y no 94%, por poner un número, debo hacer los ajustes del caso para elevar la recuperación. Quizá me está faltando ácido. Algo está ocurriendo que yo debo resolver el problema para elevar esa recuperación. Entonces tenemos por eso los tanques de agitación, y los tanques de agitación, como trabajamos con pulpas, van a necesitar pues, un sistema de separación solo líquido, ¿no? Porque tenemos una pulpa. Entonces a mí me interesa luego de la lixiviación en el tanque la solución. Entonces para eso usamos clarificadores. Y un clarificador lo que va a hacer es la separación solo líquido.
que es equivalente a un espesador de concentrado. Solo que en el caso de un espesador de concentrado me interesa el underflow. En el caso de un clarificador me va a interesar el overflow. Yo puedo usar el espesador como clarificador o como espesador. Cuando lo uso como espesador, me interesa el espesado, que es lo que sale por el under. Cuando lo uso como clarificador, me interesa el rebose o overflow, que es como un agua de proceso. ¿Ya? Pues se me pregunta, ¿qué diferencia hay entre espesador y clarificador? Desde el punto de vista metalúrgico, pueden ser el mismo equipo. Otra cosa es que lo veamos desde el punto de vista hidráulico o de aguas, ¿no? Que ahí sí hay una diferenciación. ¿Cómo reconocer que estoy en una planta de cobre por CCD? Debo ver tanque de lixiviación y debo ver los espesadores que deben estar en un número similar a la de los tanques, ¿no? Eso es un indicador de que es una planta por decantación en contracorriente. ¿Y cuál es la ventaja de tener una planta por decantación entre corriente? ¿Qué es lo más común en el caso de cobre? La ventaja es lo siguiente, ¿no? Si en los tanques yo lixivio, y hemos dicho que voy a controlar cómo es la cinética y la lixiviación en el tanque 1, tanque 2, tanque 3, tanque 4 y tanque 5, por ejemplo, entiéndase de que en esos 5 tanques, la pulpa que ingresa aquí, o el sólido que contiene cobre, aquí ya yo voy extrayendo el cobre en solución. Cuando yo llego al último tanque, debería ocurrir que el contenido de cobre en el mineral es el mínimo posible para una máxima recuperación en tanques de lixiviación, que tranquilamente sobrepasamos el 90%, así de fácil. Pero supongamos que yo llego acá a 93% y yo quiero más, ¿no? Siempre queremos más. Entonces, cuando nosotros conectamos en serie o en paralelo los tanques con los espesadores, por ejemplo, de aquí la pulpa va al espesador, de aquí el hundido, el under, pasa a otro espesador. O por separado, primero lixivio y luego pasa a tanques. Ya estaríamos entrando en el diseño de un circuito de lixiviación CCD. Pero lo que va a ocurrir es usar los tanques, que me genera un tiempo de residencia para mi cinética y lixiviación, y también los espesadores que van a separar solo el líquido, pero aquí yo tengo pulpa siempre. Entonces, en un espesador, al tener el contacto sólido-líquido, está el mineral y también está la solución ácida. Porque siempre que hacemos lixiviación, siempre debe haber una consigna en la operación, es que tu pulpa, tu solución, siempre debe tener una fuerza ácida. Siempre que cuando haces la evaluación con carbonato, tiene que encontrar un valor X de concentración, una cantidad de gramos de ácido sulfúrico por litro de solución, que debe estar en promedio, dependiendo, en caso de alta ley, estamos hablando de repente 15, 20 gramos de ácido sulfúrico por tonelada, que es diferente a lo que es en un pad de lixiviación. Entonces, al tener mayor tiempo de residencia, lo que voy a tener pues es más tiempo de residencia, más cinética, ¿no? Si con estos tanques yo llegaba a 92, 93, con los espesadores ya llego de repente a 97, 98. Entonces, por eso la alta eficiencia en recuperación que tenemos con un CCD hace que generalmente, repito, generalmente, no es un absoluto, al hacer la evaluación, optemos por hacer un circuito CCD en lixiviación cuprífera, que no dista mucho de los circuitos CCD que también tenemos en la minería aurífera. Ahora, un circuito, como te decía, se puede configurar de varias maneras, ¿no? Primero puedo tener tanque, el rebose, la pulpa pasa a otro tanque, primero tanques y luego pesadores. O puedo tener, como también lo dije, tanque de lixiviación, luego pasa a un espesador, ¿no? Luego a un tanque, luego espesador. Puedo configurar de varias formas mi circuito. ¿Cómo sabemos que es un circuito de decantación en contracorriente o CCD? Porque voy a encontrar un tanque, dos tanques, tres tanques, y voy a encontrar un número muy parecido de espesadores. Las configuraciones son variadas y van a depender de la cinética de lixiviación. Cuando el mineral generalmente tiene una cinética bastante rápida, ha sido bien atacado, eliminado los carbonatos de repente en un pretratamiento, de repente estoy viendo el carbonato en un acondicionador o una especie de molino acondicionador, porque a un molino no lo puedo acondicionar, a diferencia de un mineral para flotación, porque yo para acondicionar utilizo un mineral ácido, y el mineral ácido que utilizo puede ser un refino de proceso, y cuando yo uso el ácido es para el carbonato, pero ¿por qué no lo puedo meter en un molino? Porque el ácido ataca el hierro, ¿no? Entonces también lo va a lixiviar a las bolas. Entonces yo no puedo usar ese sulfúrico en un molino. Yo debo buscar el mecanismo para poder eh, atacar a este consumidor de ácido, que es el carbonato,
para evitar pérdidas ácidas en la lixiviación, porque te imaginas que llegue mi carbonatado acá y yo lanzo el flujo de ácido sulfúrico, ¿y qué ocurriría en el tanque? Pues la reacción sería entre el mineral carbonatado y el ácido, pero no habría una reacción entre el ácido y el mineral de cobre propiamente. Entonces eso me obligaría a elevar grandes cantidades de ácido. Igual, me estaría centrando en solamente anular la parte carbonatada y no atacar el cobre. Si por el contrario, yo anteriormente ataco el carbonato, ataco los carbonatos, que la reacción es rápida, y genero esa efervescencia típica, pasa al tanque, aquí añado el sulfúrico de rigor, entonces ya no tengo que no voy a tener problemas con la fuerza del ácido aquí, que tengo que irla cambiando, y observaría que cuando yo saque mi muestra, pues esta muestra, esta solución ya filtrada, va a tener un contenido de cobre, ¿no? Lo cual me está indicando que en el tanque se está produciendo la lixidación. Entonces es importante el ataque del mineral, ¿no? En el caso nuestro en Perú, lo que tenemos más es la lixiviación aplicada a las bateas, para minerales de 1 hasta 2%, ¿no? Aquí tenemos un perfil. Esta es una mina en Chile, ¿ok? Este es en mantos blancos. ¿Qué es lixiviar el mineral en bateas? Colocar el mineral y bañarlo con una solución ácida, ¿no? La solución ácida pasa una batea, se descarga, pasa otra batea. Un circuito en el cual lo que se mueve es la solución y el mineral se queda en la batea hasta que ya el mineral deja de ser mineral y se convierte en un ripio, ¿no? Se puede hacer una lixiviación primaria, lixiviación secundaria. Por ejemplo, esta es la vista panorámica de mar cobre. Acá está la grúa pórtico. Se tienen las bateas de lixiviación. Entonces el mineral se carga en una batea y se va lixiviando. Mineral fresco se va cargando, se va lixiviando, se va cargando, se va lixiviando. A medida que se va cargando las bateas, la primera batea encargada ya no tiene mineral y es eliminada del circuito. Se saca ese mineral y se carga un mineral nuevo, ¿no? O sea, son bateas que son dinámicas, así como los pad dinámicos que existen en el caso del mineral de cuprífero también oxidado. Aquí tenemos una foto de una batea. Esta es la etapa de Marcover. Estamos hablando hace unos más o menos 3 años atrás. ¿Okay? Con su madera, su material para evitar que la solución cuando pase percole y no percole el material fino que va a estar apilado acá, ¿no? Más o menos 17.000 toneladas de mineral por cada batea. Okay, un perfil. Y en el caso de bateas, al igual que en el caso de un tanque, cuando tengo presencia de mineral carbonatado, tengo que atacarlo. ¿Cómo lo voy a atacar? Por aquí tengo la parte de combinación y por acá viene el mineral que está listo para irse a lixiviación. El mineral está listo, sigue por la faja, avanza, y lo que va a hacer va a pasar a un pretratamiento, ¿no? Y es aquí donde se añade el refino. Y si es necesario, ácido sulfúrico. ¿Para qué? Para eliminar los carbonatos, ¿no? O sea, eliminar lo que analíticamente le decimos los interferentes, ¿no? Elimino los carbonatos, sale el mineral, entonces el mineral que sale por acá y llega a una batea, en este caso, ya en bad leaching, va a tener pues una cinética más estable de lixiviación. Si no hiciera eso, tendría una batea que lo usaría como un acondicionador o tendría pérdidas en el proceso, ¿no? Conviene hacer el tratamiento aquí, y número 1, para matar los carbonatos, y número 2, para ajustar el tamaño de la partícula que entra a la batea. En el caso de un tanque, trabajamos con un mineral que debe estar en promedio 60% menos malla 200. En el caso de una batea de lixiviación, nosotros trabajamos con aproximadamente media pulgada de tamaño, ¿no? O sea, es más grueso, o sea, no requiere molienda, solo requiere chancado. Entonces, un mineral de tanque sí requiere una molienda y un mineral de batea solo requiere chancado. Pero como sabemos en el chancado, cuando yo chanco un mineral, tengo una diversidad granulométrica entre material medianamente grueso e incluso tengo hasta material muy, muy fino. Una de las características de la cinética de lixiviación o cinética química es que cuando el reactante está más finamente dividido, la cinética es más rápida, ¿cierto? Ya, pero en el caso de bateas no me va a ayudar mucho eso, porque el mineral cuanto más fino es, si llegara a mineral fino acá, cuanto más fino es, como acá yo voy a lanzar una solución ácida, la velocidad de percolación, porque existe una percolación en la batea, va a ser muy lenta. Que si el material fuera más grueso, la velocidad de percolación va a ser más rápida. Ah, dirás, pero por otro lado,
al ser la partícula más gruesa, va a tener menor superficie de contacto con la solución, por tanto la cinética va a ser más lenta también. Entonces hay un pro y una contra. Entonces, ¿qué se hace? En el proceso de aglomeración, ¿no? Y pretratamiento a la vez, o sea, matamos carbonatos y aglomeramos, los finos se van a aglomerar entre ellos y también con los gruesos. O sea, el proceso de aglomeración es diferente a la aglomeración de un mineral aurífero. En el aurífero generalmente separamos el fino del grueso, pero en el cuprífero no. La tendencia es a todo el mineral pasa aglomeración y fino con fino se aglomera y fino con grueso se aglomera y el mineral es más aparentemente más grueso, más grande, pero a la vez también es poroso. Es decir, no pierdo esa área superficial para tener una buena cinética y lixiviación. Y los resultados operacionales lo dicen, ¿no? Esto lo tenemos ya en Marcobre, ya hace más de 2 años que está operando el área de lixiviación. Entonces, en Chancado, ¿qué hacemos? Reducimos el tamaño, eso siempre lo vamos a tener. Este es para bad leaching, por ejemplo. ¿Okay? Este es un video de simulador que no lo, bueno, lo puedo activar, pero después no lo voy a activar los demás por el tiempo que tenemos. ¿Ya? Este es como se chanca simplemente, no hay nada del otro mundo. El de chancado. Pues digo que esto, por el que tiempo no tenemos, nos va a ganar un poco, ¿no? Ahí te doy un simulador y nos describe el circuito, ¿no? Cómo pasa en este caso, de una chancadora giratoria a un estoppal de gruesos para óxidos, ¿no? Mi sapron feeder, jalan el mineral y lo van a llevar a una zaranda. La zaranda va a clasificar, el material grueso va a ir a la chancadora cónica y el material fino va a pasar al siguiente circuito, ¿no? Es típico de todo circuito chancado, así que aquí no hay nada espectacular, no hay nada nuevo o quizá nuevo para algunos. El grueso va a retornar a la cónica y el material fino va a seguir su camino, sigue su camino, sigue su camino y requiere también de una clasificación donde el material grueso de esta zaranda terciaria, que es una zaranda tipo banana en este caso, va a retornar hacia la chancadora terciaria, ¿no? Y la salida del circuito viene a ser este fino que va justamente al famoso tambor de pretratamiento, ¿no? Eso sería lo que es un circuito de combinación para avanzar. Bateas, ¿ok? Y el tambor de pretratamiento, decíamos que, no sé, mi ratón, perdón, ahora sí, ingresa el mineral que ha sido chancado y lo que hacemos es añadimos refino, ¿no? El refino, ¿qué es el refino para algunos? Dirán, no entiendo. El refino es una solución ácida que es cola el proceso. O en el caso de si alguien ha visto lo que es minería aurífera, esto equivale a la solución Barren del proceso aurífero, es lo mismo, ¿ya? Entonces el refino es una solución que tiene ácido y entra acá para reaccionar con carbonatos. Y si hace falta, pues yo puedo gobernar la adición de un ácido fresco para aquí anular el efecto de los carbonatos, ¿no? Y busco aglomerar, formar un glómero. Acá ya no pasa la animación, es una animación igualmente, ¿no? De cómo se trabaja en la pretratamiento. Bueno, la batea tiene su característica. Lo he cogido la capacitación que hacemos a Marcobre, de la inducción del personal, porque es el referente que tenemos ahora en lo que es para minerales de mediana ley. Bateas de más de 17.000 toneladas, 15 bateas, 12 en lixiviación. Tiene sus parámetros de operación. El mineral tiene esa humedad y el ratio de riego o rey de riego es bastante alto comparado con una lixiviación en pads, así sea por goteo o por aspersión, es bastante alta, ¿no? Lo cual indica un alto caudal de solución que tiene que lanzarse al proceso. Y con operación todo está controlado. Los controles de lixiviación. La lixiviación primaria es cuando el mineral está rico y yo lixivio rápidamente y cuando baja su cinética de lixiviación es porque tiene bajo contenido de cobre, yo dejo de lixiviar y después le voy a pasar una solución que ha pasado por un proceso de lixiviación secundaria, este que está acá. La solución final de lixiviación secundaria es el que alimenta la primaria, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que se vaya recargando. O sea, ¿qué es la lixiviación secundaria? El mineral que ha sido lixiviado por unos días ya tiene muy poco cobre, lo sigo lixiviando, pero no lo junto con mi solución inicial, ¿no? Esto es más o menos como en planta, cuando tenemos Raffer 1, Raffer 2, en planta de flotación. El Raffer 1, sus espumas lo mandamos a Cleaner 2. El Raffer 2, 1. Y el Raffer 2
lo mandamos a Cleaner 1, ¿no? O sea, es un asunto de concentración de solución. La lixiviación primaria siempre tiene más ley, la secundaria tiene baja ley. Por eso decimos de alto grado y bajo grado en caso de los PLS. Todo esto se mapea, ¿no? Para poder realizar el proceso. Y esta es una animación justamente de cómo es el proceso de la batea, ¿no? Viene el refino de alto grado, empieza a lixiviar, se carga con cobre, pasa a otra batea, se carga con más cobre, lixivia, otra batea se carga con más cobre, se va monitoreando, hasta que llega un momento en el cual se cargó con la cantidad de cobre necesaria para poder hacer la siguiente etapa del proceso, y sale pues mi PLS de alto grado, ¿no? Esto es lo que va a alimentar la siguiente etapa denominada extracción por solventes. Luego tenemos también la etapa secundaria, ¿no? Pasamos a una etapa secundaria, lo mismo, se va cargando con cobre, solo que esto ya lixivió antes, esto antes fue primario, y ahora pasa a lixiviación secundaria. Y este producto final que va a salir no va a juntarse con el PLS de alto grado, ¿no? No va a ir a la poza de peso alto grado, sino a una poza de bajo grado, ¿no? Eso es lo que muestra la animación. ¿Ok? La solución que va a estar en la poza de alto grado, y aquí tengo que llevarlo pues a un clarificador, porque a mí me interesa la solución. El cobre está aquí en la solución. Entonces yo lo voy a llevar a un clarificador donde me va a importar para el proceso siguiente lo que es el overflow, ¿no? El overflow va a sacar la solución del proceso, y esto lo va a llevar a la siguiente etapa, que es la etapa de extracción por solvente, ¿no? Etapa también importante en el proceso. Entonces, ¿cuáles son mis controles operacionales en el bad leaching? Primeramente, antes de procesar necesito saber, ¿el mineral tiene carbonatos o no? Lo más probable es que sí. Entonces debo hacer un tratamiento para eliminar dichos carbonatos para no perder control en el proceso propiamente dicho. Debo de controlar mi fuerza ácida por salida de tanque. Debo controlar mi cinética para ver a partir de cuántas bateas yo voy a hacer la cosecha, ¿no? La cosecha la hacemos generalmente cuando tenemos una ley de cobre en la solución que tiene que estar entre 8, 9 o 10 gramos de cobre por litro de solución, para poder llevarla posteriormente a la etapa de extracción y luego el stripping, donde vamos a sacar una solución que va a ir a la planta de refinación o electrodeposición, perdón. Entonces, estas son algunas de las técnicas que usamos básicamente para el mineral de cobre, tanque de lixiviación, y tenemos bateas de lixiviación. Bien, voy a dejar aquí, hasta aquí voy a hacer la explicación, porque ya se me viene otra clase. Voy a pasar a las amigas que nos acompañan en la sesión. Creo que es Ana María, Marta. Sí, profesor. Sí, adelante. Ya, perfecto. Chicos, excelente. Entonces, con la ponencia de nuestro docente, si tuvieran, por favor, algunas preguntas, dudas, consultas, estamos aquí para poder resolver todo lo que ustedes de repente puedan preguntar, puedan consultar, chicos. Los leemos, por favor. A ver, Beatriz, Cristian, Diego, Giver, Jordan, José Ayala, Jocelyn, Juan, Diego. Preguntas, consultas, chicos. Este es el momento. A ver, nos pregunta, a ver, acá tenemos consultas, profesor. Juan Diego Guamaní Paco dice, ¿qué pasaría si los tiempos de lixiviación superan las 72 horas? Profesor, Ya, a ver, ¿qué nos a ver, comenta? el tiempo de lixiviación del proceso en realidad no es un tiempo exacto. Lo que queremos es, ¿cómo determinamos el tiempo de lixiviación? El tiempo de lixiviación es el contacto que tengo entre la solución ácido con el mineral, y cuando va pasando el tiempo, evaluando en un tanque o una batea, voy evaluando mi solución, cómo se va cargando con cobre. Número 1, que es importante. Número 2, ¿cuánto de cobre me queda en el mineral? Entonces yo digo, hasta aquí debo de trabajar mi proceso cuando he extraído la mayor cantidad de cobre que está parametrizado mi proceso. Por ejemplo, me dicen a mí, para una batea, de repente 90%. Entonces, llego a ese 90%, ¿en cuánto tiempo lo hago? No tiene que ser necesariamente 72 horas. Puede ser de repente en menos.
Entonces, el tiempo es relativo. O sea, el tiempo de lixiviación va a salir obviamente a través de pruebas metalúrgicas que tiene que hacer el área respectiva, pero normalmente cuanto más tiempo yo me demore, por ejemplo, si mi tiempo es 60 horas de lixiviación, y si por un motivo yo me doy cuenta que no estoy lixiviando en 60, sino en 80 horas, son 20 horas más de lixiviación que tengo, que no debería. Y ahí me pregunto, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Será un problema mío o de repente es un asunto del mineral? De repente es un asunto de liberación si estoy en tanque de lixiviación SSD. Entonces, la evaluación del proceso es muy importante. Tengo que evaluar constantemente el proceso. No se trata de que el valor fijo que encuentro en un libro, una referencia bibliográfica, se tiene que cumplir. Cada operación metalúrgica tiene sus propios parámetros de control. Nosotros cuando hablamos de operación decimos que todo es variable, pero con respecto a esa variabilidad tenemos que poner un referente y ese referente es el parámetro. Entonces el parámetro que tiene una operación metalúrgica en una mina es diferente al de otras. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi parámetro, la pregunta es 72 horas, si ese fuera mi parámetro y yo me excedo, es decir, a las 72 horas no he recuperado lo que tengo, dos cosas. El mineral ha cambiado y requiere una evaluación para los parámetros de control, o yo no he controlado bien mi parámetro de control. No he dosificado bien mis reactivos, he tenido un problema que no he sabido resolver. Esa es la respuesta. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora nos comenta Juan Alejandro Vargas. No tengo preguntas, pero quisiera escuchar mucho más del docente. Perfecto, Juan. Entonces, contamos con tu participación desde ya. De hecho, este es un 5%, por así decirlo, del 100% de lo que vas a aprender dentro de este excelente programa integral. Entonces, desde ya te espero. Justo, chicos, les acabo de compartir un link para que puedan conversar directamente con mi persona. Yo soy la señorita Marta García, gestora comercial, encargada de brindarles todos los pormenores con relación a este programa, ¿sí, chicos? Así que, por favor, los invito ya para que me puedan escribir. Ahora, José María Anco, ¿cómo se calcula la fuerza ácida, profesor? Cuéntenos. Ok, para determinar la fuerza ácida, lo que tenemos que hacer es sacar una muestra del PLS, de la solución que queremos evaluar. Eh, por ejemplo, en un tanque o en un pad o en una batea, la solución que sale, yo lo que tengo que hacer esa solución es una reacción química, ¿no? Con carbonato de sodio. Un carbonato de sodio, y lo que hacemos es una química sencilla, que para no aburrirlo diré, es igualar equivalentes. Equivalente gramo del ácido igual a equivalente gramo de carbonato. Y hay una fórmula bien sencilla, ¿no? Que decimos que la concentración es igual a 0.049 por el gasto entre volumen de la muestra, ¿no? Es una fórmula ya que la sacamos de la química, ¿no? En operaciones metalúrgicas, normalmente, a veces algunos dicen, yo en química me mareo demasiado, ¿no? Pues sobre todo en los CPE que viene de repente un mecánico, ¿no? O un mecatrónico a veces. Dice, yo de química me acuerdo poco, pero ¿cómo hago para gobernar? Quiero entender el proceso. Ellos pueden hacer la valoración y le damos la fórmula directa, ¿no? Esta es la fórmula directa que sale de un análisis químico. Entonces, él pone su fórmula y determina la concentración de ácido es de, por ejemplo, 8 gramos por litro. Debo recargar ácido, no debo recargar, debo diluir, puedo recargar en este tanque. Es decir, no necesitas ser un experto en química para poder gobernar el proceso, ¿no? Un operador de planta de lixiviación, en realidad a veces, no debería ser, pero a veces es un comunero de la zona, ¿no? Entonces a él se le enseña cómo controlar los parámetros, cómo medir la fuerza ácida, cómo hacer la recarga, ¿no? Cómo hacer la evaluación del proceso, pero el ingeniero es el que tiene mayores conocimientos, ¿no? Por tanto, el que tiene conocimientos técnicos o de ingeniería se supone que debe ganar mucho más, porque va a aportar más al proceso, ¿no? Justamente, por ejemplo, reducir los tiempos de lixiviación. Basta que uno reduzca en una hora el tiempo de lixiviación del proceso, son miles de dólares de ganancia para la empresa. Por lo tanto, eso merece un pago, un sueldo para esa persona que logra y mantenga ese proceso. O sea, es súper rentable, profesor. Excelente. Muy Claro, los bien, operadores chicos. ganan bien, ¿no? Tranquilamente un Ah. egresado puede estar en el caso de plantas de cobre, de Un tipo promedio, 4 o profesor, 5. si hablamos en cifras, ¿cuánto más o menos para que los chicos más se animen? Un técnico, siendo realista, los últimos datos que me dio Sadi están en, hablo del superintendente de la planta, gerente de planta, me dijo, estamos más o menos en 4, un técnico para empezar. Y el ingeniero está más o menos en 7, 8 para empezar. Y va a depender Excelente. obviamente de su rendimiento en el trabajo, puede ir hacia arriba, ¿no? Ese es el inicio nada más. Muy bien. Hasta un ayudante Perfecto. operador gana 3.000. Wow.
O sea que es un curso bastante rentable. Muy bien, chicos. Ahora, ya la última pregunta, chicos, para poder pasar a la parte comercial de ahí internamente, directamente con mi persona, ¿ya? Ahora, Nelson Mamani dice, si el mineral de cobre tiene 10% de cobre y oro, 4G sobre T, ¿cómo recupero el oro? A ver, profesor, coméntenos. Ya, ok. Tienes un mineral de cobre que tiene oro. Muy bien. Ujú, Ahí tienes que hacer dos cosas, pues, ¿no? Uno, el cobre hay que ver cómo está. No dices cómo está el cobre, porque asumo que el cobre es oxidado, que estamos hablando de óxidos ahora, pero el ujú, cobre puede estar sulfurado. Y si el cobre es sulfurado, hay que ver qué ley tiene, ¿no? Hay muchas aristas claro. que se pueden ver ahí. Vamos a responder rápidamente de todo esto. Si el mineral de cobre tiene oro y es un mineral de cobre sulfurado, tendrías que flotarlo. ¿Ok? Asumiendo que el mineral de cobre, la ley de cobre es flotable, o sea, está en el rango flotable, no es una calcopirita, una bornita, etcétera. Entonces flotarías el mineral de cobre con el oro y harías una concentración de repente gravimétrica por ahí para poder concentrar el oro también. Ese es, por ejemplo, el caso de la minera, eso está en Cajamarca, se llama Cerro Corona, Golfo y la Cima, ¿no? Se flota el cobre y se saca oro, ¿no? Ingresos 150 millones por año, solo en oro. Y el otro es que el caso que el cobre esté con el oro, pero es un cobre oxidado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lixiviar, ¿cierto? Pero hay diferencia, ¿no? La lixiviación de cobre se hace en medio ácido y la lixiviación de oro la haría en medio alcalino, ¿no? Con cianuro. Entonces tendría que hacer dos etapas, ¿no? Una etapa de lixiviación para oro y una etapa de lixiviación para cobre. ¿Cuál hago primero? A eso ya es un análisis que hay que ver cómo es el mineral.